Evangelio de hoy martes 23 de abril del 2024. Del Santo Evangelio según San Juan 10, 22, 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Y así es, queridos hermanos, muy buenos días, esperando que estén bien con la bendición de Dios. Hoy vamos a reflexionar justamente el Evangelio, y nos preguntamos aquí: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Es lo que le preguntan a Jesús. El evangelista San Juan siempre desde el prólogo nos habla cómo la luz ha venido al mundo, pero cómo las tinieblas no la dejan iluminar y brillar. En la cerrazón de las personas que no quieren verla, o sus intereses, sus costumbres y ritos la ocultan, por eso no la recibieron. En el pasaje evangélico de hoy se nos narra una de las razones ante el planteamiento que le hacen los judíos. Jesús está en Jerusalén, donde con motivo de la fiesta acuden de todos los pueblos judíos devotos. Estos ante el personaje que pasea por el pórtico del templo, del que han oído y del que hay distintas versiones. Quieren que Jesús aclare su verdadera identidad. Eran devotos y todos estaban expectantes ante la venida del Mesías. De ahí la pregunta: están inquietos y se les ve que se sienten mal ante esta situación de inquietud. ¿Será o no será el Mesías que esperamos? Lo mismo nos pasa a nosotros a veces. ¿Será verdad todo lo que sabemos de Jesús? Queremos saber, descubrir la fuerza que hay detrás de ese personaje. Ese personaje siempre resulta un interrogante. Su manera de comportarse con los demás resulta chocante, no normal. La respuesta de Jesús les remite a que descubran lo que hace y cuál es su intención: enseñar y liberar a las personas de su cerrazón, de sus males, de todo aquello que no les hace felices. Lo hace por mandato de Dios su Padre. Quiere traer luz a la humanidad, pero nosotros preferimos las tinieblas. Por eso les dice y nos dice que lo que vemos, lo sabemos, pero no creemos. Qué difícil es, hermano, muchas veces creer en la palabra de Dios. Muchas veces en la vida vamos ciegos, pensamos que creemos o que lo conocemos a nuestro Señor, pero en la verdad que no lo conocemos. Y vamos ciegos en las tinieblas, a lo mejor como aquellos judíos que también no sabían, estaban nerviosos, estaban inquietos, dudaban, no sabían si era Jesús o no era Jesús el Mesías. Y nosotros en este tiempo también estamos así, no sabemos si Jesucristo es nuestro Salvador, si Dios existe, y preferimos muchas veces vivir en las tinieblas, vivir tal vez en esa oscuridad que nos trae nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Y por más que vemos señales, por más que supimos que Cristo nuestro Señor dio la vida en la cruz por nosotros, que pagó nuestro pecado con el precio de sangre. Por más que a lo mejor haya hasta milagros, se aparezca la Virgencita, se aparezca un santo, pase aquello por aquí, aquello por acá, no creemos, nos cuesta creer, no creemos en Cristo. Y muchas veces decimos, tal vez como Santo Tomás, ver para creer. No, querido hermano, no esperes a lo mejor un milagro, tal vez como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, tan grande para que tú creas. Es el momento de creer, ya con todos los hechos que se han dado. El Señor nos llama, y para descubrir su identidad hay que ser de sus ovejas que escuchan su voz, pues es como el pastor que las conoce, nos cuida, nos cura y carga con nosotros y nos busca cuando nos perdemos. Sepamos escuchar la voz del Creador, pero para saber escuchar la voz de Dios
la voz del buen pastor, de la cual hemos venido hablando ya estos días, tenemos que hacer un alto, un silencio a nuestra vida cotidiana, un alto a todo lo que estamos haciendo, a ese desorden, a la rutina, al trabajo, a la diversión, a todo. Cerrar los oídos del mundo y abrir los oídos espirituales ante Dios y preguntarnos si estamos escuchando la voz del buen pastor, si lo estamos siguiendo. Este tiempo de Pascua es una escuela para aprender la voz del buen pastor, que es el enviado de Dios que vive en el Padre y muere para dar vida. Entrar en este misterio nos lleva a saborear la vida de entrega y el triunfo de esa entrega. El Señor Jesús es un pastor que nos conduce hoy entre la oscuridad que nos impide ver la luz que ilumina nuestra vida. Pidámosle a Dios justamente que abra nuestros oídos para escuchar su voz que es conocida y que no cerremos nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo para anunciar la resurrección, ya que en el Evangelio Jesús se identifica como el buen pastor y manteniéndose en la imagen señala las características de aquellos que lo siguen. Dice: sus ovejas escuchan su voz y le responden con el seguimiento. Reciben vida eterna y tienen garantizada la unión con Dios. La revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo, donde se conmemoraba la recuperación del templo de parte de los judíos. Se celebraba con comidas y regalos, se encendían luces. Esta es la ocasión ideal para que Jesús anuncie que el pueblo de Dios será recuperado y consagrado como un redil dirigido no por hombres, sino por el Hijo de Dios. Parte ya, hermanos, de este evangelio ya lo habíamos oído el domingo pasado. Ya ahora la liturgia lo retoma para enfatizar nuestra realidad pascual. Cristo, el Cordero de Dios, se ha transformado en el pastor. Un pastor que conoce a sus ovejas, que por más importante aún en las ovejas lo reconocen la voz del pastor y lo siguen. Para responder a los fariseos a su pregunta que le lanzan, Jesús justamente les responde que solo sus ovejas escucharán su voz. El auténtico cristiano es el que escucha la voz de Jesús, el buen pastor, y oyendo esa voz la sigue. A veces no sé qué será, o que no escuchamos su palabra, o que escuchándola no buscamos la manera de seguirla. Dos de las tristes realidades de nuestro cristianismo hoy son, por un lado, la falta de gusto por la oración y por la meditación de la palabra de Dios. Esto nos lleva a no escuchar la voz del pastor. Por otro lado, el mundo hedonista y pragmático que nos invita a vivir de acuerdo con nuestros propios intereses. Si realmente queremos pertenecer a su redil, es necesario escuchar su voz y seguirlo, aunque su camino que lleva a la resurrección pase siempre por la cruz. Debemos avanzar, hermanos, confiados en que pese a las tinieblas que nos sobrevengan, nuestro buen pastor Jesucristo irá delante de nosotros, mostrando el camino a seguir. Así que, hermano, no te tardes en escuchar la voz del buen pastor. Síguelo, aunque no tengas ánimo, aunque sientas que ya no puedes, levántate y sigue. No te sueltes de la mano de Dios. Te invito a que te sostengas de la mano de Dios. Querido hermano, cuando pases en la dificultad, escucha la voz del buen pastor. No permitas que las tinieblas te confundan y te hundan más. No te sientas confundido como aquellos judíos. Tú sé aquella oveja que sigue la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque si tú lo sigues tendrás vida y vida en abundancia. Jesús, creo que eres el que dices ser Hijo de Dios y Redentor de todos los hombres. Gracias por concederme el don de la fe. Viniste al mundo para que las ovejas perdidas pudiéramos encontrarte. Gracias, Señor. Me diste el conocimiento de saber quién soy y lo que valgo. Todo un Dios hizo hombre para salvarme. Sal hoy en mi encuentro en esta oración para mostrarte el camino que debo seguir. Ayúdame, Señor, a saber escucharte siempre que me llames. Y bueno, queridos hermanos, me despido esperando que se suscriban, que puedan compartir estos mensajes de contenido católico para que esta comunidad pueda crecer más, con el objetivo también de llegar a más rincones, a más personas y a más almas sedientas del amor de Dios. Así que suscríbete y comparte los videos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hasta pronto.